Estos son los contrarios a la libertad de expresión, estos son los que pisotean libertad, estos son los que creen que hay un pensamiento único y que si no te pliegas a eso, sobre todo a lo que indican los gobiernos que tenemos, pues tienes que ser completamente apartado, y nosotros lo sufrimos abiertamente. Por parte de los medios públicos, lógicamente, porque que estamos pagando todos, porque nosotros lo que decimos es que hay que cerrarlos, como por ejemplo IB3 Televisión, y por otra parte, nosotros lo que denunciamos es la censura, la manipulación, la tergiversación, la mentira, la falsedad constante sobre nuestro proyecto político o sobre muchas cosas que hacemos que no son las que se publican en estos medios, que a su vez tienen que hacer todo eso porque subsisten gracias a la subvención pública que les remiten esos gobiernos a los que nosotros criticamos. Con lo cual, claro, esos medios de comunicación que sobreviven gracias a la subvención pública, pues claro, les va muy mal que una fuerza como la nuestra, ya sea tercera fuerza a nivel nacional, ya según las últimas encuestas, primera fuerza a nivel de generales aquí en Baleares, y claro, dicen, oye, pues estos van en serio. Y van en serio porque además, como no somos políticos profesionales, de esos que has dicho tú que hay que hablar con el CAP, del CAP, del CAP, del CAP, aquí es todo mucho más sencillo, y si podemos venimos, entonces, claro, pues a esos profesionales de la política y a todo ese tinglado que se han montado en torno a la subvención pública les va muy mal que existamos nosotros. Es urgente que gobernemos para, por ejemplo, acabar con todo esto. Para el despilfarro del dinero que pagan los ciudadanos en mantener cientos de chiringuitos públicos, cientos de cargos políticos que no sirven para nada, y ese dinero se podría destinar, pues por ejemplo, para carreteras que hacen falta, que has leído que no es que no hay dinero, hombre, sí hay dinero. Oye, Armengol tiene más de 200 cargos políticos que solo los sueldos de estos señores nos cuestan 14 millones de euros al año. Pero es que para eso estamos, por eso digo, es urgente que gobernemos, y ya no solo para el despilfarro público, sino para que no nos quedemos sin país, que es la deriva que lleva estos gobiernos socialcomunistas que tenemos. Aquí los únicos que recuerdan tiempos de hace años son los que nos están gobernando, que encima destinan millones de euros para reabrir heridas de hace 80 años. Vox es un partido perfectamente constitucional, es probablemente el partido que más defiende las libertades individuales, que más defiende los derechos de los ciudadanos, los únicos que nos hemos levantado ante esta barbaridad de normas que se están aprobando con excusa del virus y que pisotea derechos fundamentales, como ya le han dicho el Tribunal Supremo a la señora Armengol, tal como nosotros habíamos dicho, y es un partido que lo que defiende, por ejemplo, en Baleares, es la identidad cultural de Baleares dentro de la unidad de la nación española, respetando la libertad de todos. Si eso es ser de ultraderecha, y más me lo dicen a mí, que llevo 20 años en la sociedad civil defendiendo el régimen constitucional y las libertades ciudadanas, pues bueno, ya no se lo crean. De hecho, ya poca gente se lo cree, y ahí está la extensión. No creo que de repente España tenga 4 millones de ultraderechistas peligrosísimos. Evidentemente es cierto que estamos subiendo. Yo las encuestas no me las creo, ni las que nos dicen que somos, vamos, los más grandes, ni las que nos dicen que desaparecemos. Es que no me las suelo creer. Pero es verdad que marcan una tendencia. Y es verdad que la tendencia va al alza. Y además es que lo vemos. Lo vemos cuando hacemos actos, cuando estamos en las mesas informativas en las calles, vemos cómo se acerca la gente. Te das cuenta que hace 3 años la gente estaba así como, uy, yo voto a Vox, te lo decían así por la espalda, y ahora ya vienen, se ponen la pulsera, se hacen fotos contigo. O sea, la gente se ha dado cuenta que todas esas patrañas, a lo que decías tú antes, que si ultraderecha, extrema derecha, fascistas, homófobos, xenófobos, todas las palabras que acaban en fobos, todo eso es falso. Entonces la gente se da cuenta que somos los únicos que queremos acabar con este pasteleo, con esto que nosotros llamamos el consenso progre, con esas políticas de la izquierda que lo que hacen es no solo arruinar el país, sino pisotear derechos de los ciudadanos. Y cuando digo políticas de la izquierda, me refiero a esas políticas que no solo aplica el Partido Socialista, Podemos y separatistas, sino políticas de la izquierda que aplica el propio Partido Popular. Por eso vemos en estas encuestas que mucha gente se cansa de que aquellos que en teoría tenían que haber hecho frente a todas esas políticas de la izquierda, al final las asuman como propias. Y al final te das cuenta y miras los pilares ideológicos básicos o las propuestas que hacen en el Congreso, en el Parlamento Autonómico y demás, y ves que prácticamente no hay diferencia. Y ves que todos están de acuerdo en mantener, por ejemplo, este Estado autonómico que no hay quien lo pague, o es que están de acuerdo con la política lingüística que pisotea todos los derechos y libertades de los ciudadanos, o están de acuerdo en seguir manteniendo este mamotreto de empresas públicas y gente y tal. Y te das cuenta que están de acuerdo con toda esa ideología, que esas sí que van... esas sí que son ultras, ¿no? Una ideología basada en esa Agenda 2030, que al final lo que hace es, te marca unas directrices que no ha votado nadie, y que por una parte arruina a agricultores y ganaderos, por otra parte te obliga a unas llamadas transiciones ecológicas que precisamente van en contra de la protección medioambiental, porque abandona grandes extensiones. Bueno,
va en contra de los pobres talleres de automóviles, propiedad de la automoción, van en contra del turismo que hemos tenido hasta ahora porque dicen no, que tiene que ser sostenible, y todo esto lo hacen mientras aquí al lado, porque el mundo, eso sí que es global, nos están contaminando a manos llenas. Tenemos norte de África que utiliza centrales térmicas, tenemos que tiran residuos, tenemos a China que está desarrollándose con combustibles fósiles como si no hubiera mañana, y tú aquí arruinándote en base a algo que en la práctica no sirve absolutamente para nada. Entonces, eso es una de las muchas cosas que hacen que Vox siga subiendo. Estamos en contra, por ejemplo, de la inmersión lingüística obligatoria en catalán, porque nos parece una auténtica salvajada, una barbaridad. Dicho en cristiano significa esto, pero todavía hay mucha gente que no entiende... Que nos impongan el catalán al 100% exclusivamente en la educación de Baleares, como está sucediendo desde hace más de 20 años, 25 años en Baleares. Estamos a favor de que las familias elijan libremente la educación en cualquiera de las dos lenguas mayoritarias que tenemos en Baleares. Libertad. ¿No estáis en contra del catalán? Para nada. Si mi madre viene, lo que pasa, pongamos que tuviera un hijo y quiere escolarizar el hijo solo en catalán, ¿lo podría hacer si Vox gobernara? Lo podría hacer en mallorquín. Bueno, perdón. En menorquín y en ibicenco, que es lo que nosotros también defendemos, que es que precisamente estos que van de defensa de lo propio son los que se están cargando lo propio, lo están sustituyendo la lengua y la cultura balear por una cosa pancatalanista que no tiene nada que ver con lo de aquí. Entonces nosotros lo que queremos es que aquel que quiera que su hijo estudie en mallorquín, en menorquín y ibicenco, que tenga todo el derecho del mundo a hacerlo. Simplemente es derogar toda la normativa lingüística catalanista, sustituirla por una ley de libertad lingüística y empezar a aplicar lo que, si tenemos esa mayoría suficiente, el pueblo ha decidido. O sea, porque nosotros no vamos a engañar a nadie, nosotros si vamos a las elecciones vamos para cambiar esto. Y si nosotros tenemos la mayoría suficiente, pues vamos a cambiar esto. Y es muy sencillo, tenemos las infraestructuras educativas propicias para poder hacerlo. ¿Qué supondrá eso? También eso que dicen, eso es mucho dinero. No, lo que supone es un esfuerzo organizativo, de organizar el sistema educativo de otra forma. Pero ni mucho menos tiene por qué costar más dinero a las arcas públicas. Además, vamos a ahorrar muchísimo dinero en cerrar chiringuitos públicos que no sirven para nada y podremos dedicar precisamente a lo que es necesario. Yo es que siempre he seguido pensando lo mismo. Son otros los que engañan, son otros los que dicen una cosa y después hacen la contraria. Yo he visto Vox, primero porque conozco a Santiago Abascal desde hace 20 años, sé que es una persona de la que te puedes fiar, siempre ha dicho lo mismo, siempre se ha mantenido firme en la defensa de sus principios y convicciones. Y segundo, porque me di cuenta que es que o una formación como Vox llega al gobierno para cambiar las políticas actuales o nos quedamos sin país. Nos quedamos primero sin Baleares, después sin España y después con un futuro muy negro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces yo dije, oye, la única vía, lo único que se puede hacer es dar un paso más. Menos mal que tengo la mujer que tengo, porque voy a tirar por la ventana, es dar un paso más para hacer algo para que los ciudadanos lo sepan. O sea, para que los ciudadanos sepan que hay una formación política que en esto está para cambiar las cosas. Para nosotros no es lo importante el partido, Para nosotros Vox no es la finalidad. Los que nos hemos metido en Vox no es que creamos que Vox es el fin, es el instrumento para cambiar las cosas. Se llame Vox, se llame Canal 4 o se llame Pepito. O sea, lo importante no es el partido. Aquí no debemos obediencia, como ves en los otros partidos, obediencia ciega al partido, el partido es lo más grande. No, no. Aquí lo más grande es Baleares, es España y es la libertad. Y es lo que nosotros hacemos desde Vox como instrumento para poder llegar a cambiar eso. Es algo que nosotros no nos interesa, no preguntamos. Nosotros creemos que una persona es persona. Te gusten los hombres, te gusten las mujeres, seas de izquierdas, seas de derechas, te guste el fútbol o te guste el baloncesto. Es que nosotros defendemos la dignidad de la persona, sea lo que sea, tenga las tendencias que tenga. Es que eso es algo que debería ponerse al margen. Precisamente los que han hecho mucho daño a lo que ellos llaman colectivo LGTBI, que ya me parece a mí una barbaridad, porque esto de colectivizar a la gente, oye, perdona, en nuestras filas hay gays, hay lesbianas, y te puedo asegurar que cuando hablas con ellos, sabemos que son gays y lesbianas porque nos lo han dicho, no es que vayamos preguntando, ¿a tú qué? No, ¿eres gay nada, para poder afiliar? Nada, de eso absolutamente nada. Nos dicen es que a mí lo que me fastidia es que me colectivicen. Oye, yo soy una persona muy diferente de esta y a lo mejor somos muy complicados. Entonces, en su momento fue necesario. Yo hablo ahora. Fue necesario para... 2021. Exacto. 2022 ya. Perdón, 2022. Jolín, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, pero yo estoy como tú, 2022. Hombre, oye, si hay problemas precisamente de homofobia,
tenemos un problema. No, pero sí que lo hay, ¿eh? ¿Y sabes quiénes son los que están protagonizando las agresiones a los gays y lesbianas? Esos inmigrantes ilegales, islamistas, que ellos sí que entienden que estas personas hay que eliminarlas. Y precisamente se están abriendo las puertas a estas personas que están intensificando las agresiones a gays y lesbianas. Eso nadie lo dice. Y ahí hay un problema enorme. Esto, tú ves algunos medios de comunicación y el articulista, el periodista, que no son periodistas, son activistas, se queda tan ancho que la ultraderecha ha dicho... No, oiga, miren, para empezar, insisto, es que en nuestro partido hay hispanoamericanos, hay árabes, hay de todo tipo y todo orden y toda condición. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos diciendo es que lo que no puede suceder, como está sucediendo ahora, es la apertura de puertas de nuestras fronteras indiscriminadamente. El descontrol absoluto que hay con la inmigración. Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal. Ilegal. No de la inmigración legal regulada del señor que viene aquí a trabajar, que abre su negocio, que paga sus impuestos, que no tiene ningún problema con nuestra cultura occidental, que se integra perfectamente en nuestra sociedad. Ningún problema. Oye, si hay trabajo para este señor, viene a trabajar, tiene su contrato y tal. Oye, nosotros los españoles nos hemos ido por medio mundo a trabajar. Pero ¿cómo nos íbamos? Nos íbamos con nuestro contrato de trabajo, respetábamos la cultura que nos acogía y no decíamos lo que están diciendo estos señores que están llegando, por ejemplo, vía patera, que te llegan aquí, que los que se quedan aquí después, como tienen todo tipo de ayudas, ayudas públicas que no reciben el español o el inmigrante legal, que ha cotizado... Eres xenófobo, lo sabes. No, no lo soy. Xenofobia es el que... Pero te lo el digo que el por que ser... es... Ya, eso es lo que dicen. Ajá. Pero xenófobo es aquel que el señor por ser hispanoamericano o el señor por ser argelino, por el mero hecho de serlo, tiene que ser expulsado. Eso es xenofobia. Lo que no es xenofobia es decir que tú tienes unas fronteras en tu casa y que aquí tiene que venir la gente de forma regular y controlada. Que no se lo negáis. Por supuesto que no. Y que debe adaptarse a la cultura, en este caso occidental, que la acoge. Lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras, que además es un suicidio para nuestra sociedad, es dejar las puertas abiertas a inmigrantes ilegales islamistas que después tienen como objetivo acabar con tu civilización occidental. Que abran mezquitas donde hay un imán que le digan dónde se tiene que pegar a la mujer sin dejar marca, como ha pasado aquí en Songollejo. O que digan que las niñas a según qué hora a casa. O que a según qué edad ya no tienen que ir al colegio. O que la mujer no tiene ningún derecho, o que al gay y lesbiana pegarle una paliza y donde lo veas. Dejar esto que suceda aquí es una barbaridad. Y eso lo está provocando todos estos, que se ponen el rosquito de la Agenda 2030, ¿sabes? Y que están completamente de acuerdo con estas políticas inmigratorias. La inmigración debe ser legal, la inmigración tiene que estar controlada. Y lo que no puede ser es tener que soportar, como ha pasado en Baleares, que el año pasado llegaran más de 2.400 inmigrantes ilegales, que encima vienen de Argelia, que encima sabemos por fuentes de la delegación del gobierno, y esto lo supo muy mal a la delegación del gobierno, y aquí lo vuelvo a repetir, para que vuelvan a amenazarme, porque yo recibí una carta de amenaza por parte de la delegación del gobierno. Perdón, cuéntame algo insólito, sí, sí. Yo denuncié esto que te estoy diciendo, que sabíamos por fuentes de la delegación del gobierno que la inmigración ilegal que nos llega de Argelia encima viene en su mayoría de zonas muy delictivas y la mayoría que nos está llegando aquí son delincuentes. Bueno, hay pueblos que están en alerta. Son delincuentes y hay un porcentaje que son islamistas y esto lo sabíamos y yo por decirlo recibí una carta de la delegación del gobierno diciéndome, sí, firmada por el secretario general, el señor Morey, diciéndome que rectificara esas declaraciones o me atuvieron las consecuencias. Digo, oye, pues ¿qué consecuencias son esas? ¿Me van a encarcelar? ¿Me van a meter en la cárcel? ¿Y aquí te ratificas en esas? No lo negaron, no lo negaron en ningún momento, porque es cierto, y la gente tiene que saberlo. El aumento de la delincuencia que estamos sufriendo en Baleares, que ya lideramos la tasa de criminalidad, está íntimamente ligado ese aumento de la criminalidad a la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Porque además es lógico, no solo porque sepamos que vienen ya delincuentes de origen, sino porque al final, aunque no seas un delincuente, si tú vienes de forma ilegal y no puedes ser contratado por nadie y tienes que vivir de algo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? Delinquir. Pues entonces, 206, que yo dije 194, resulta que son 206 inmigrantes ilegales en un mes. El año pasado que batimos... ¿Qué hacen con esta gente? Bueno, ¿Hay algún deportado? Cuando pueden, los envían al centro de internamiento de extranjeros que están en Valencia o en Barcelona. ¿Y allí qué hacen?
pues como están a plena ocupación, en teoría tienen que estar ahí esperando, no pueden esperar más de 72 horas, y si a las 72 horas no has podido devolverlos a su país, Calle. que por lo general no se pueden devolver, porque encima en Argelia hasta hace nada teníamos problema con las fronteras, que las tenían cerradas, esos señores se van a la calle. Muchos se van, para que la gente lo sepa, muchos se van a Francia o Alemania, otros se quedan en la península, otros ya no se van al CIE, ya están aquí, en Mallorca. Porque además quienes sufrimos esto sobre todo es en Mallorca, en Ibiza y Formentera. Menorca aún se está librando. Que dentro, da igual, caerán también. Porque esta inmigración ilegal está perfectamente organizada. Que está organizada a través de las mafias esclavistas del norte de África, de las falsas ONGs como Open Arms, que cobran dinero de las mafias, y con la colaboración activa del gobierno de España y de la señora Armengol, el gobierno autonómico, que facilita todos los dispositivos para que estos señores lleguen aquí, tengan bolsas de comida, mochilas, dinero en efectivo que le da la Cruz Roja, y encima los que se pueden se van en barco a la península, que les den más dinero y más ayudas, o se quedan aquí y reciben más ayudas públicas que aquel español, que aquel inmigrante legal que ha pagado sus impuestos y que cuando necesita alguna ayuda no recibe nada. Cuando vemos los asaltos en Ceuta y Melilla, a quien deja vendido el gobierno de España es a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que encima reciben todo tipo de agresiones, y como se le ocurra a alguien responder, encima es el Policía Nacional, Guardia Civil, el que es represaliado. Con lo cual, si el que tiene que proteger la frontera encima tiene que sufrir esto, pues apague y vámonos. Tú en tu casa, Miguel Ángel, tienes unas paredes y unas puertas. Sí. Y tú decides en tu casa quién quiere entrar. Y tú, si puedes ayudar a alguien que venga de fuera y dices, oye, mira, pues yo te ayudo, tú que no tienes techo ni nada, entra en mi casa, te puedo dar esto, no te puedo dar nada más, respeta mi casa. Lo que no vas a hacer tú es dejar la puerta abierta a un señor que encima se quede no solo con la nevera de tu casa, con tu comida, sino que encima de vez en cuando le pegue una paliza, pues no sé, a tu madre o a quien esté allí. Bueno, pues un país es lo mismo. Nuestras fronteras, nuestras paredes. Aplicar la ley. Las fronteras controlarlas. La ley de extranjería en eso es muy claro. La actual, ¿eh? Las fronteras hay que controlarlas. No hay que inventar nada. Y tiene que venir controlado. ¿Qué modificaciones proponemos nosotros ante esta invasión? Porque esto es una invasión lo que estamos recibiendo. Pues que desde luego aquel que entra de forma ilegal sea devuelto inmediatamente. Eso que llaman devolución en caliente. A mí me da igual que sea en caliente, en tibio o en templado, pero que hay que devolverlo al que es ilegal a su país de origen. Eso por una parte. Y por otra, lo que hay que acabar ya es con la figura esa del arraigo. Porque lo que es perverso y está sucediendo ahora es que un señor que entra aquí de forma ilegal, que se queda por la calle libre, después de 2 años de estar trapicheando, delinquiendo, trabajando en B, el que sea buena persona, después de 2 años de estar en situación de ilegal, si demuestra que ha estado 2 años aquí en situación de ilegal, pasa automáticamente a ser legal. Eso es un efecto llamada brutal. Pero esto, ¿me vas a decir tú que esto es xenofobia? ¿O esto es el control de tus fronteras? No, esto es una realidad. Y esto es intentar salvaguardar el bienestar de los ciudadanos que viven en Baleares y viven en España. ¿O tenemos que seguir abriendo esto para que la delincuencia siga disparada? Y además, que no podemos asumir que África no cabe ni en Baleares, ni en España, ni en Europa, que eso no es solución. Que lo que hay que hacer es ir al país de origen e intentar ayudar a solucionar los problemas de allí, para que la gente, además, que sea válida, no los delincuentes, sino los válidos, que se queden allí a desarrollar a su país. También. Lo que no puede ser es que yo digo, África no cabe en España. ¿Y esto qué es? ¿Esto es xenofobia? ¿O esto es control, ley, orden, y que el que está aquí de forma legal pueda vivir y el de forma ilegal que se vaya? Porque si alguien habla con los vecinos, por ejemplo, del barrio de Palma de Songoleu, o vas a Sa Pobla, o vas a tu pueblo, a Felanich, a mí ya me han dicho que hay determinadas horas en los pueblos que a las 7 de la tarde sus hijos ya no van al parque, porque tienen miedo de las manadas de menas y de inmigrantes ilegales que hacen lo que les da la gana en los parques. O cuando tú vas a Songoleu y ves al trabajador, al obrero, que ha tenido ese pisito, que se le ha tenido que pagar, que ha pagado sus impuestos, que cuando ha venido mal con esta crisis que también nos han ocasionado a la izquierda, necesitan alguna ayuda, no reciben ninguna. Y en cambio ven que el inmigrante ilegal vive a cuerpo de rey abajo. Y encima le hace la vida imposible en el que no se puede vivir, que es lo que pasa cuando te acercas a Songoleu. Bueno, pues eso es injusto. Y nosotros lo que no soportamos son situaciones injustas. Y con eso hay que acabar. Que con la excusa de la pandemia y del virus han aprobado decretos y leyes pisoteando derechos y libertades anticonstitucionales. Eso no lo sabía. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, la sentencia del Supremo de la semana pasada, que le anuló los 4 decretos del año 2020 que aprobó la señora Armengol, decretos de la presidenta,
que a la gente lo mantenía encerrada de 12 de la noche a 6 de la mañana, que cerraron bares y restaurantes, que impedían las reuniones sociales según el número de personas que fueran. Todo eso ya le dijimos nosotros en su momento que no tenía competencia para hacerlo y ahora se ha demostrado que era ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Y ahora que se queda así, no pagan nada por haber hecho Claro, nada. y no solo eso, sino que aquellos que fueron sancionados en base a estos decretos, yo animo a que reclamen la multa, todas las sanciones. Claro. Y a los que han sido perjudicados, la restauración y demás, que eso hay que analizarlo caso por caso, porque todos son muy diferentes. Que analicen con sus especialistas, con sus letrados o con sus abogados si tienen derecho a algún tipo de reclamación. Claro, pero esa sentencia del Supremo, y con eso a lo mejor se aclara mejor, ha declarado que esos decretos no se podían aprobar. Primero porque no tenía competencia la señora Armengol y después porque estaban basados en un estado de alarma que el Constitucional ha declarado que era inconstitucional gracias a nuestro recurso. Por eso recomiendo, pasa que hay que mirar caso por caso, si hablamos de restaurantes, bares, pubs y tal, que analicen su caso, que miren si en su momento además presentaron también algún tipo de reclamación, porque eso de cerrar, porque ya era una vergüenza desde el principio, lo de cerrar un bar y un restaurante sin indemnizar, esto fue la bomba. Porque tú sabes que aquí se cerraron bares, restaurantes, pubs, menos los que iba la señora Armengol, pubs y demás, te obligan a cerrar, o sea, te expropian el derecho a trabajar, pero no te pagan ninguna compensación. Al revés, tienes que seguir pagando impuestos. Entonces, si en aquel momento estas personas ya presentaron una reclamación y ahora, lo digo por el tema de los plazos y los términos, y ahora esta sentencia del Supremo vuelve a decir que esos decretos son ilegales y además quedan nulos, o sea, están anulados, yo recomiendo que analicen con sus abogados todos los negocios que fueron cerrados en base a esos decretos de 2020, que analicen a ver si pueden reclamar. La señora Armengol ha gobernado a base de decretos ilegales, anticonstitucionales, pisoteando el ordenamiento jurídico, pisoteando la legalidad vigente y pretende irse de rositas. O sea, si le han dicho claramente a la señora Armengol algo, cristalino, es que su forma de gobernar es inválida. Y yo, si estuviéramos esto en una democracia seria, a continuación esta señora tendría que dimitir. Porque si a ti te tumban los Supremos, que es lo mismo que tenía que haber pasado con Sánchez, si a ti el Supremo, el Constitucional, te dicen que estás llevando a cabo una política anticonstitucional ilegal, lo que tienes que hacer es irte a tu casa. Pero aquí no dimite nadie. Pues hemos pedido también que adelantaran elecciones. Hombre, que el pueblo se pueda pronunciar si quiere seguir siendo gobernado por una señora que le pisotea todo tipo de derechos y libertades, que además les arruina económicamente, porque la ruina de Baleares es espectacular. Ningún territorio europeo ha sufrido la caída del PIB que sufrimos nosotros el año pasado, mejor dicho, en el 2020, cuando nos obligaron a cerrar todo esto. 23,7% de caída del PIB. Tú que me decías, la gestión cómo ha sido, oye, pues la pandemia nos ha afectado a todos, pero hay un territorio que se ha hundido un 23,7%. Somos nosotros. Nosotros. Claro, por eso la trampa que hacen ahora desde el gobierno balear que dice, no, es que somos los que más crecemos. Claro, pero no dices de dónde vienes. Exacto. Porque aunque crezcas ahora un 12, si vienes de un menos 23, pues sigues quedando muy por debajo. Y es que ahí están... Mira, lo más práctico, en vez de ir a mirar los numeritos, las estadísticas y tal y cual, es darte una vuelta. Porque es que los políticos, estos profesionales, están encerrados en sus despachos. Yo que me suelo mover por la calle, tú te pasas por las colas del hambre, Iglesia de Capuchinos, los centros de beneficencia, cada vez son mayores. Tú vas por los centros comerciales y demás y ves cómo van cerrando las tiendas y los negocios. Tú te vas a un aeropuerto y parece Walking Dead. Allí no hay nadie. Y eso es un síntoma claro que estas políticas no nos conducen a ningún sitio. ¿Pero qué hace la señora Armengol mientras tú te estás arruinando, no puedes llegar a final de mes y no recibes ninguna ayuda? ¿Ha reducido la administración pública? No. ¿La ha engordado? O sea, estas personas que están pasándolo mal, aquellos que aún tienen su negocio y que están pagando unos impuestos abusivos, están sosteniendo a todos los amiguetes colocados y enchufados de la señora Armengol que siguen cobrando a cuerpo de rey en este gobierno y que no hace ninguna falta porque nada beneficia a la sociedad. Y en el ámbito privado, tú tienes una empresa y con las decisiones de tu empresa los tribunales te condenan a esto, primero tienes una responsabilidad directa y probablemente te vayas a la cárcel. Aquí, en cambio, las políticas de izquierda, los caprichos urbanísticos de Antic en un primer momento y de Armengol en un segundo momento, ocasionan que los ciudadanos, que a veces la gente, mira, una multa. No, esa multa la va a pagar cada uno de los ciudadanos. El señor que nos está escuchando, que está en el taxi ahí, que está sufriendo su trabajo.
encima va a tener que pagar no solo el despilfarro de Armengol, sino esos 400 millones de euros, porque eso se va a ir a deuda pública. Solo te quería apuntar que de esto que es un escándalo, fíjate cuántas portadas, de cuántos días ha durado la noticia en la prensa afín al régimen, que llamo yo. Nada. Sí, uno y alguno en páginas interiores. Porque la ¿Y ahora qué? pone... ¿Y ahora qué? Pues ahora hay que exigirles responsabilidades. Ahora, de hecho, nosotros lo que hemos pedido es la comparecencia en el Parlamento del señor Antic, en calidad de expresidente, porque además este señor ahora es presidente de la Autoridad Portuaria, para que explique o que asuma algún tipo de responsabilidad que su legislación, la que después ha ampliado la señora Armengol, ha provocado este quebranto a las arcas públicas, es decir, a todos los ciudadanos. Pero hay que estar ahí, hay que pedirlo, hay que exigirlo. Por supuesto que estamos preparados para gobernar. Pero, y permite que te lo diga, nosotros, si digo estamos preparados para gobernar, pero nosotros no tenemos intención de gobernar a cualquier precio. Nosotros no estamos por el cambio de sillas. Se van unos para entrar nosotros. Vamos a repartirnos las consejerías. No, no, no. Nosotros venimos a cambiar las cosas. Si tenemos posibilidad de gobernar, pero vemos que no se pueden cambiar las cosas, preferimos no estar. O sea, yo, el ocupar una silla u otra silla, nosotros no hemos venido a eso. Nosotros hemos venido a cambiarlo de verdad. Nosotros no somos, como decían algunos, estos son como Podemos, después llegan y no hacen nada. No, bueno, para empezar, Podemos es comunismo puro y duro y nosotros somos defensores de la libertad. Entonces, eso está claro, ¿no? Pero nosotros sí que venimos a cambiar las cosas, no a ser la alternancia en el poder, como estamos muy acostumbrados que ha pasado hasta ahora entre el bipartidismo famoso.